Bueno, hoy vamos a hablar de mercadotecnia social y la mercadotecnia social, entonces vamos a ver cuál es su definición. Bueno, la mercadotecnia, entonces su concepto es que sostiene que la organización debe determinar esas necesidades o anhelos que tienen justamente los mercados meta y ofrecer la satisfacción justamente deseada para tener la eficacia y eficiencia en cuanto a la competencia, ¿verdad? De acuerdo a eso, entonces vas a ver si va a conservar o no el bienestar de los consumidores o la sociedad en sí, ¿verdad? Que se va a hacer parte de lo que va a ser la producción de ese tipo de producto o servicio que va a ofrecer. Entonces, el concepto de mercadotecnia social es una filosofía moderna en donde se habla de que los administradores de la mercadotecnia en sí deben saber o cuestionar lo que es el concepto en sí de mercadotecnia pura, en donde tiene que haber justamente esos problemas ambientales, escasez de recursos, la forma en que va creciendo justamente la población y ir viendo también los problemas económicos mundiales de servicios sociales que son desatendidos. Entonces, la pregunta de la empresa debe ser de acuerdo a estas problemáticas sociales en la cual tienen que tratar de buscar la forma de ofrecer algún tipo de beneficio o cumplir parte de esta problemática. Entonces pasa ya por lo que es la parte de lo que es la problemática a corto plazo o lo que es el bienestar en sí de los consumidores a largo plazo, ¿verdad? Entonces, también se puede ver que... Ahí se congeló para mí. Se congeló. Bueno, tiene tres consideraciones bases, que es la mercadotecnia social, la empresarial, lo que es referente a los consumidores y la sociedad en sí. Entonces, tomando en cuenta estos tres conceptos básicos que tiene la mercadotecnia social, se puede establecer políticas en la cual equilibra esas tres consideraciones, como ser para saber la utilidad de la empresa, los deseos en sí del consumidor y los intereses de la sociedad. Entonces, una vez que se triangula estos tres factores de sociedad, empresa y consumidor, es lo que representa en sí la mercadotecnia social. Entonces, en el caso de Coca-Cola, hay muchos que piensan de una corporación responsable que produce productos frescos o satisfacen el gusto de los consumidores. Entonces, hay una contraparte en la cual sabemos que cierto grupo de consumidores ambientalistas manifiestan su preocupación en relación a Coca-Cola porque no tiene un valor nutritivo. También representa un peligro para los dientes, lo que es la cafeína, y contribuye también como un problema ambiental en lo que es la basura por las botellas y las latas desechables que utiliza, ¿verdad? Algunas utilidades que se tienen en cuenta justamente en relación a las empresas, en relación a la mercadotecnia social a corto plazo, son, por ejemplo, la importancia que se tiene justamente en relación a ese tema, ¿verdad? Más bien, esta mercadotecnia social se refiere a una responsabilidad social que tiene, ¿verdad?, la empresa, y tomando en cuenta eso, entonces va modificando o adaptando su producto justamente para tener como un valor agregado, ¿verdad?, en relación a la sociedad, ¿verdad?, en función a la sociedad. En el caso de Johnson Johnson, se tiene un ejemplo, en este caso, que tiene un credo en el cual dice que la honradez, la integridad y la preponderancia de las personas sobre las utilidades de ellos es su, ¿cómo se podría decir? Su visión o su credo en este caso son sus valores, ¿verdad? El directivo ejecutivo de Johnson Johnson también dice, pensamos que si siempre tratamos de hacer bien las cosas al cabo del día, el mercado nos lo recompensará, ¿verdad? Y también entender que el programa de beneficencia social
es una práctica empresarial sana. Así que en el paso de los tiempos se pudo ver que Johnson Johnson, con sus servicios a la comunidad, a los consumidores, es una de las empresas más admiradas en Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, Johnson Johnson, nosotros tenemos un ejemplo de lo que son las vacunas del COVID también, ¿verdad? Otro principio de gerenciamiento de la empresa es cuando justamente trata de alcanzar el objetivo de acuerdo a lo que viene a ser ya la administración más eficiente, controlando, ¿verdad?, varias personas, que va a hacer posible que se pueda obtener ese objetivo. Y de acuerdo a los principios básicos de la importancia, entonces, esta administración se puede denominar como un principio del gerenciamiento de la administración. ¿Y qué son esos principios del gerenciamiento? Primeramente está el principio de la especialización, después de la paridad de la autoridad y la responsabilidad, el principio del área de control y el principio de la unidad de mando. Entonces, primeramente, el principio de especialización, ¿para qué es? Para mejorar la eficiencia, para denominar el principio en sí de la especialización y para aumentar el nivel de aprendizaje. Entonces, en el mejoramiento de la eficiencia, lo que se hace es repartir el trabajo con dedicación exclusiva a una sola tarea, y de acuerdo a eso, entonces, cada trabajo dentro de la organización realiza un trabajo especializado. En relación al principio de especialización, entonces es por el cual la fábrica nació, el método, ¿verdad?, de lo que es la producción en línea a través de la cinta transportadora. Entonces prácticamente es para mejorar la producción en sí. Y en cuanto al aumento del nivel de aprendizaje, entonces es para mejorar justamente el primer principio o parte del primer principio, que es de la eficiencia, y hacer que los obreros puedan aumentar ese nivel de aprendizaje y mejorar justamente en el área en el cual se está desempeñando. El segundo principio de paridad de la autoridad y la responsabilidad es para saber que con esa partición de trabajo, entonces, una vez ya con el principio de especialización, se pueda saber si se determina la autoridad y responsabilidad de cada uno, ¿verdad?, en el área de trabajo. Lo importante entonces viene a ser justamente de acuerdo al trabajo que está desempeñando, si tiene mayor o menor autoridad, ¿verdad? Y esto justamente es el que se le denomina principio de paridad de autoridad y responsabilidad. Entonces, de acuerdo a la cantidad de tareas y al nivel de trabajo que uno se responsabiliza en realizar en el área de trabajo de producción que tiene, entonces va a tener una mayor o menor cantidad de responsabilidad y a la vez de autoridad. Entonces, el principio del área de control es justamente para saber cuánto es la limitación en la cual se va a controlar, y la cantidad de subordinados que depende justamente de esa persona, de ese administrador. De acuerdo a esa capacidad del subordinado, entonces se puede llegar a estandarizar el trabajo y saber si es que existen trabajos sencillos o complejos, en la cual los trabajos sencillos van de 15 a 30 personas y los complejos son más minimizados, o sea, de 6 a 8 personas como máximo. Y se aplica justamente un principio de control del área, en el cual se puede ver justamente algunos casos de el costo de administración, ¿verdad?, y aplicarlo de acuerdo a la situación en que se encuentre la empresa. Y el último, el principio de la unidad de mando, es para mantener justamente la uniformidad de la cadena de mando y mantener el orden dentro de la organización. Cada integrante debe recibir el orden de un solo superior, y de acuerdo a eso entonces se le denomina el principio de concordancia de órdenes. Y en la organización se puede ver que este principio se puede actuar de forma más uniforme bajo solamente una cadena de mando, y se mantiene también el orden dentro de la misma, ¿verdad?, de la organización. Entonces, para que pueda realizarse esto dentro de lo que es la planificación, la organización y la dirección, se define justamente ya en la planificación de operaciones de forma anticipada qué es la organización, ¿verdad?, de acuerdo a ese agrupamiento lógico de tareas que va a tener. Entonces, la dirección va a tomar las decisiones adecuadas para las diversas alternativas de planificación. Entonces, esa planificación, que es prácticamente las acciones que realiza ese empresario,
dentro de los planes de la empresa en función a ese plan de marketing que va a desarrollar. Entonces, utiliza primeramente una planificación de ventas y de producción en el plan de negocios. A través de eso, posteriormente se modifica de acuerdo, ¿verdad?, a los pasos programados, modificaciones o retroalimentaciones para mejorar. Y en el departamento de ventas va viendo si es o no factible esa planificación de ventas que se realizó, ¿verdad? De acuerdo a que al responsable justamente de esos ingresos, egresos que se realizó en esa planificación. En la planificación del control de lo que es el control de calidad o producción, también se verifica las operaciones de esos productos, si cumplen o no las especificaciones. Y de acuerdo al contexto en el cual se va a tener esas operaciones de ventas, el empresario entonces es el que gerencia esa planificación del departamento de ventas para poder saber si es que existe o no un pensamiento básico de lo que es vender y hacer posible, ¿verdad?, crecer esas ventas y gerenciarlas de acuerdo al personal que tengan justamente para las ventas o que produzca más ventas, ¿verdad? Y posterior a la planificación se tiene la administración de marketing. Dentro de esta se puede ver que esa administración no solo encuentra la demanda y cómo aumentarla, sino también tiene que ver la forma de cambiar y disminuir en algunos casos, ¿verdad? Y esa administración de marketing también se le denomina como administración de la demanda también, y es una tarea que se enfoca justamente en la actividad de administrar justamente que la demanda o la cantidad de producción que se va a realizar, ¿verdad? Entonces hay algunos puntos en donde Kotler dice que la demanda, de acuerdo a su comportamiento, puede tener una demanda negativa, también puede tener una ausencia de demanda o una demanda latente, una disminución de la demanda, una demanda irregular. También puede tener una demanda plena o una demanda saturada. Entonces está segmentada de acuerdo a Kotler, en 6 comportamientos, realmente en 8, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, entonces se puede ir viendo el nivel de demanda que va a tener sus productos, ¿verdad? Y ir viendo de acuerdo a ese comportamiento a cuál va a pertenecer justamente ese comportamiento, si tiene una demanda irregular, si tiene una demanda plena. Entonces, se va a ir viendo los casos para poder mejorar. Entonces, si se tiene una demanda negativa en donde el mercado le desagrada ese producto, puede llegar justamente a pagar para evitar justamente eso, ¿verdad? En el caso de las vacunas, los trabajos dentales, los cinturones de seguridad, son parte de lo que viene a ser una demanda negativa. ¿Por qué? Porque le desagrada al mercado tal vez el nuevo diseño del producto, o que el precio sea más bajo o más positiva de acuerdo a la actitud que toma el consumidor. Ausencia de demanda, ¿en qué se relaciona? En lo que, por ejemplo, acá dan los agricultores, podría no interesarles justamente un nuevo método agrícola, y a los estudiantes universitarios también podría no interesarle estudiar lenguas extranjeras. Entonces podría ser una ausencia de demanda, de acuerdo al comportamiento o realmente a lo que el consumidor no tiene interés. Y el especialista entonces tendría que ver la forma de buscar las ventajas del producto y hacer que ese mercado se interese justamente en esto, ¿verdad? Una secuencia lógica de tener que buscar la satisfacción de los consumidores meta, ¿verdad? En el caso de los universitarios, bueno, actualmente se podría ver, ¿verdad?, que sin otro tipo de lengua extranjera, casi en todos los trabajos, ¿verdad?, de marketing en sí, ¿verdad?, es necesaria justamente la lengua extranjera, ¿verdad? Y en el caso de los agricultores, otra forma de poder cambiarle, ¿verdad?, tal vez sea una mayor producción con el nuevo método agrícola. En la demanda latente se puede ver, ¿verdad?, justamente que los consumidores podrían tener una carencia en relación a ese producto o servicio, y en el caso de esto podría ser los cigarrillos, ¿verdad? De acuerdo a esto, ¿verdad?,
se tiene que ver justamente cómo medir el mercado potencial y ver si realmente puede satisfacer o no la demanda. También está como ejemplo los vehículos a gas, alcohol o eléctricos, porque es latente, es de acuerdo realmente al precio que tienen justamente estos productos, ¿verdad? En el caso de los cigarrillos, más bien es un vicio, ¿verdad? Del cual cada uno se hace cargo y tira justamente como una demanda latente. No es necesario, es más bien superfluo ese tipo de producto. La disminución de la demanda, entonces, también, ¿qué es lo que enfrenta la organización? Que algunos de sus productos podrían tener carencia de no satisfacer justamente lo que realmente está proponiendo. Y en el caso, por ejemplo, de el especialista que tendría que ver las causas de esa disminución del mercado para poder reestimular la demanda dentro de la misma, cambiando las características de los productos. Y el ejemplo que nos da es justamente eh, las iglesias, cómo se disminuye el número de feligreses, o en el caso de las universidades privadas, cómo se disminuye la cantidad de solicitudes de ingreso. Esto podría ser también que actualmente muchos están enfocados más a otros temas para realizar otro tipo de ingresos que no le ven factible estudiar para poder tener un buen ingreso, ¿verdad? Y entonces hay que ver una forma en la cual se tenga que buscar justamente cambiar esas características o comunicación más eficaz en el cual pueda mostrar esas ventajas en el caso, por ejemplo, de seguir una carrera profesional. En la demanda irregular se puede ver justamente de acuerdo a la temporada en el cual el producto o servicio va cambiando, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de que sea productos de época, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, de que la producción de algún tipo de producto, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Puede ser algún producto temporario, ¿verdad? En el cual solamente se puede encontrar ese tipo de producto. Entonces, es una forma de buscar tal vez de tener todo el año, podría ser una de las formas de cambiar, por ejemplo, esa demanda irregular. O ver, ¿verdad?, la manera en la cual se pueda, ¿verdad?, tener un poquito más de lo que es esa demanda en el tiempo. Y la demanda plena es justamente la cantidad de demanda que se quiere y se puede manejar y se conserva justamente el nivel de demanda de acuerdo a esas preferencias cambiantes. Entonces la empresa conserva la calidad midiendo justamente la satisfacción del consumidor y, como dice, demanda plena, entonces va adaptándose justamente a esos cambios, esa flexibilidad que puede tener la empresa en cuanto a las preferencias del consumidor. Y la demanda saturada es justamente en la cual se tiene tanta demanda en el cual no se puede llegar a cubrir totalmente. Entonces lo que se tiene que ver es una manera de disminuir esa demanda, en este caso de forma temporal o definitiva, dependiendo del tipo, ¿verdad?, de producto que estamos ofreciendo, ¿verdad? Tal vez aumentando precios o disminuyendo esas promociones en ese servicio para poder mantenerlo un poco más regular, que nos falte ese tipo de producto o servicio. Entonces, en la administración de la demanda, toda organización está preparada justamente ¿para qué? Para cubrir la demanda en el momento del pico de consumo, en exceso, ¿verdad?, de demanda de ese producto. Entonces, el consumidor no tiene que esperar más de lo necesario por su pedido en cualquier momento del día, y también tiene que ver que esas observaciones o necesidades en el tiempo del consumidor tienen que llevar a la buena preparación de esos insumos. Respecto al manual de procedimiento, entonces el fundamento de ese marketing de la empresa, por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, McDonald's, donde dice que calidad, servicio, limpieza y valor, que es lo que realmente vende como eslogan. ¿En qué sentido, verdad? En que el ejemplo clásico de esta cobertura de demanda es la organización en sí de McDonald's. Entonces, el mismo local que encontramos aquí deberíamos de encontrar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Como ofrece lo mismo, ¿verdad?
El concepto de marketing, entonces, ¿qué es lo que hace? Manejar muchas organizaciones de acuerdo justamente a lo que va a ser la cantidad de producto que el consumidor va a demandar y realizar esas ventas o promociones a gran escala, ¿verdad? De acuerdo al producto que se va a ofrecer. Entonces, el concepto de marketing se aplica también a actividades no lucrativas. En el caso, por ejemplo, del partido político, también se puede dar énfasis a las características de un candidato, o bondades o lo que vendría a ser fortalezas que tenga esa persona ideal para el puesto, y verificar justamente o ocultar en este caso las fallas del candidato que justamente no va a conseguir las ventas o en este caso los votantes que va a necesitar. Entonces, una parte de lo que vendría a ser una actividad no lucrativa de lo que es el marketing en sí. No vamos a comprarle a ese candidato, más bien nos va a tener que vender su idea o su postura o su propuesta, ¿verdad? Y toda empresa entonces tiene que, de acuerdo a su estructura compleja y particular, ver la forma en la cual el empresario interactúa justamente con el ambiente, el cliente, los proveedores, y bajo esas influencias económicas, tecnológicas, ver justamente de forma macro para conectarla a lo que es la mercadotecnia en sí ambiental. Y la otra parte que son las 4P, que son las características o estrategias, el mix de estrategias de la mercadotecnia, conocemos que justamente, voy a presentar aquí. Entonces, ¿qué es la estrategia comercial? Justamente una mezcla en el cual se ve la realidad en el que se integran estos componentes como un objetivo base, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es integrarla y denominarla justamente mix de estrategia comercial, o denominadas comúnmente las 4P, que analiza que los problemas que enfrenta la empresa, ya sea pequeñas, grandes o medianas, y reducir el número de variables de esta mezcla en 4 categorías. Primeramente el producto, segundo es la plaza, luego la promoción y por último el precio. Entonces la actividad del marketing relacionada a las 4P es relacionada justamente a esa mezcla en el cual existen muchas variables, y debe ver la forma en la cual el cliente no, o sea parte beneficiosa de estas 4P, ¿verdad? El producto en sí es el producto adecuado en el mercado en el cual se quiere conquistar. La plaza es el producto que se quiere colocar en las tiendas para que pueda acceder el cliente que quiera comprar. La promoción es el método en el cual se comunica al mercado los objetivos, los datos de ese producto correcto. Y el precio debe ser justamente de acuerdo a, considerando, ¿verdad? Justamente el razonable para la compra. En este caso, si es que el producto tiene una competencia similar, entonces no debería ser superior a la de la competencia, ¿verdad? Entonces, el producto en sí, ¿qué es? El producto, de acuerdo a lo que ofrezcamos, puede ser justamente algo físico, algo intangible, o puede ser un servicio. Y de acuerdo a eso, a esa combinación de servicios que podríamos ofrecer, entonces se tiene que ver la forma de que este producto llegue a desarrollarse como algo necesario para el cliente, y esto hacer posible entonces que los clientes potenciales quieran encarar lo que viene a ser la adquisición de este producto. En cuanto a la plaza, entonces, se tiene que, de acuerdo a ese producto, se tiene que tener en todas partes, ¿verdad? Ver dónde se tiene que justamente ofrecer, si el producto se consigue aquí, se consigue en cualquier parte, de acuerdo al lugar en el cual nosotros ofrezcamos ese canal de distribución, para poder ver justamente que la comercialización sea factible o sea realizable esa venta. Entonces, se ve el canal de distribución que se va a realizar, si va a ser desde el productor en sí al consumidor,
o se va a tener unos intermedios posteriores, ¿verdad? Para poder llegar a otros lugares. La promoción, entonces, lo que se hace es cómo comunicar ese producto, ese servicio, y ver la forma en que sea el producto realmente correcto en la plaza y al precio correcto. De acuerdo a eso, entonces se puede realizar o no una venta personal, una venta masiva o unas promociones de ventas en sí, para que puedan desarrollarse, ¿verdad?, otros tipos de métodos alternativos para la venta. Y también puede haber una relación directa o indirecta con los clientes potenciales para realizar la publicidad de la misma para que sea factible esa venta masiva. Y el precio, como les dije anteriormente, debe ser prácticamente el precio correcto, que prácticamente mezcle o complemente las mezclas anteriores de plaza, producto y promoción, en el cual al fijar el precio se tiene en cuenta justamente la competencia, como les mencioné, y ver si realmente los clientes ven una reacción favorable en relación al producto con estos precios alternativos. Y de acuerdo a esto también se tiene que ver que existe la posibilidad de que aumente en relación a la materia prima en sí, a los descuentos, a los tipos de condiciones de ventas. Entonces, de acuerdo a ese tipo de promoción también podríamos tener o no una mayor venta o no. Entonces, ¿cuál es la importancia de las 4P? Primeramente, se debe determinar el precio correcto para trasladar al producto correcto, a la plaza y posteriormente a la promoción que constituye el objetivo en sí de ese producto. Entonces, son esenciales en su totalidad. Ninguna es más importante que otra de las 4P. El factor determinante sabemos que es el cliente potencial, que constituye justamente este marketing mix o mezcla comercial, como se le denomina. Y estos detalles entonces se tienen que ver justamente que las necesidades del mercado busca que determinar la mezcla apropiada para poder describir justamente los tipos de localización geográfica, necesidad de comportamiento, para llegar justamente a la satisfacción o necesidad del cliente, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen consulta hasta ahí. La parte teórica entonces sería esos dos. Y como le estaba mencionando, voy a presentar Educa. La tarea en sí ahora va a ser un Canvas en la cual ustedes tienen justamente una tarea Canvas y también tienen un cuestionario para esta segunda parte hasta el 7 de octubre. Entonces lo que van a hacer es abrir el formato del Canvas y de acuerdo a la idea de negocio que ustedes ya eligieron como grupo, bajarlo a lo que viene a ser el modelo de negocio Canvas en el lienzo. Entonces, primeramente, la propuesta de valor, que son productos o servicios para satisfacer justamente al cliente. Y de acuerdo a eso, entonces lo que nosotros vamos a poner acá es justamente el diferencial en el caso de que el producto o el servicio exista también ya en el mercado, ¿verdad? Posteriormente, entonces, vamos a ver el segmento del cliente en el cual, ¿verdad?, vamos a ver qué mercado es lo que pretendemos conquistar con ese tipo de idea de negocio que tenemos. Luego vemos los canales de distribución, ¿verdad? El tercero, que es si va a ser de forma directa, indirecta, que vamos a utilizar tal vez redes sociales, etcétera, ¿verdad? Que es lo que se utiliza actualmente más. En el cuarto punto, entonces, tenemos la relación con los clientes. Ver justamente cuál va a ser de acuerdo a las promociones que vamos a hacer, si vamos a una base de datos, tal vez atención al cliente, entre otros, ¿verdad? Para tener en cuenta justamente esas necesidades que pueda tener el cliente. El quinto son las fuentes de ingreso en el cual nosotros vamos a especificar qué es lo que va a ingresar como dinero en nuestro negocio, ¿verdad? Si va a ser solamente las ventas de ese producto o va a tener algún tipo de servicio o va a tener un producto, un subproducto otra vez, entonces ir agregándoles en las fuentes de ingreso.
Y en el sexto lugar son los recursos claves, que son el capital humano, la tecnología, la publicidad. ¿Cuál es el recurso clave de esa idea de negocio que tenemos? Entonces vamos a ir especificando. En el séptimo, entonces, son las actividades claves, ¿verdad? En el cual vamos a captar esos clientes potenciales para poder realizar, ¿verdad? Justamente la venta. Y los socios claves es justamente para ver si es que necesitamos un tipo de apoyo logístico en cuestión dependiendo de que sea, ¿verdad? De laboratorios o otro tipo de redes, tal vez de ese tipo de asociación de ese producto. También está último la estructura de costos, ¿verdad? Especificar la estructura de costos, por ejemplo, qué costo es lo que nos va a llevar, por ejemplo, en talento humano, en insumo, en transporte, en tecnología, en equipo, entre otros. Entonces, una vez que realizan juntos este lienzo, ustedes van a hacer una distribución de estos 9 puntos en el cual van a agregarle una introducción y conclusión final. Entonces son como 11 puntos. Entonces van a completar el lienzo y van a grabar un video no máximo de 5 minutos explicando esa idea de negocio con este lienzo Canvas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna consulta. Profe, en grupo, ¿de verdad? Sí, la idea de negocio que ustedes ya eligieron, que hicieron justamente esa investigación de mercado, hicieron sobre ese tema ya. Entonces, sobre esa idea van a hacer en grupo un solo lienzo, ¿sí? Ese lienzo al terminar, cada uno puede entregar para poder calificarle, ¿verdad? Pero tienen que grabar justamente relacionados a ese lienzo. Y es solamente voy a verificarle al que va a ser el líder de cada grupo, el que va a alzar ese video, ese link, ¿verdad? Explicando justamente el lienzo ya. ¿Está? Dale, profe, gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Todo claro, profe.